Buenos días, hermanos. Les saluda en el amor del Señor y les doy la bienvenida a este día domingo, 4 de octubre, que me ha tocado el privilegio de tener la escuela dominical de esta mañana. Eh, Esta escuela dominical, o bueno, este mes que me ha tocado a mí, el mes de octubre, vamos a ver que es el mes de la Reforma. Y para comenzar, vamos a tener una oración. Le invito a cerrar sus ojos donde estén en su casa y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí, Señor, en comunión, ya sea de esta forma virtual. Tú nos has dado, Señor, la posibilidad de reunirnos de esta forma. Y te pido, Señor, que tú nos sigas, Señor, encaminando en tus caminos, nos sigas, Señor, adelantando, nos sigas motivando. Son momentos difíciles, Señor, en tu iglesia. Y no solo en tu iglesia, Señor, sino que también en todo ámbito, pero tenemos confianza en ti, tú tienes tu propósito, Padre, y tú tienes todo el poder. Gracias te damos en este minuto por esta escuela dominical. Te ruego que tú también estés con los maestros que van a impartir, Señor, las clases más adelante. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Efesios 1:7 y dice así: ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y continuando la escuela dominical, vamos a cantar esta canción que se llama Desde el pronto amanecer. Van a escuchar en voz en off a Joana que me acompaña. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, alabar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alabe otra vez. Todo el mundo alabar. Bendito sea el Señor y su nombre alabe otra vez. Todo el mundo alabar el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y continuando la escuela dominical de esta mañana, vamos a pasar a la parte del devocional. Y como ya le había comentado, este mes va a ser el mes de la Reforma y voy a darle una introducción a la Reforma. Los precursores de la Reforma, como vemos aquí, son los grandes precursores: Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Y en esta primera semana del mes de la Reforma, voy a conversar un poco de Martín Lutero. Martín Lutero nace en 1483. ¿Ya? Él nació dentro de una familia muy pobre allá en Alemania. En 1507 se ordena como sacerdote. En 1510 hace un viaje a Roma. En 1517 hace públicas las famosas 95 tesis. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué nació la Reforma? La Reforma nació
por Martín Lutero, porque él vio muchas cosas que no le cuadraban. Él era un estudioso de la palabra de la Biblia, y había una cosa que marcó en esa época, que son las indulgencias. Eh, y sale la siguiente pregunta: ¿qué era la venta de indulgencia? La venta de indulgencia era un concepto muy común dentro de los católicos de esa época. En aquel entonces reportaban muchos beneficios a la Iglesia Católica. Eh, Esto estaba definido en que todos los humanos somos pecadores, como todos sabemos, pero en ese entonces la Iglesia, bueno, la Iglesia Católica dice que si tú te vas a confesar tus pecados, son perdonados de acuerdo a una penitencia que entrega el sacerdote. Y, pero muchas veces estas penitencias no daban abasto a los pecados que tenían las personas. Entonces, cuando ellos morían, llegaban a un lugar con un estado que se llama purgatorio, donde ahí supuestamente pasaban mucho tiempo en este purgatorio, limpiando de todos sus pecados, y luego entraban al reino de Dios. Y entonces, en esa época, ¿qué se hacía? Se vendía unos tipos de documentos donde ellos, el sacerdote o el papa, marcaban con un sello que decían que estaban limpiados, y se reducía el tiempo de estancia en este purgatorio. Eh, Incluso si tú pagas mucho dinero, ya no pasabas al purgatorio, sino que ibas directo al reino de Dios. A eso se le llamó indulgencia. Eh, y había alguien que no estaba muy de acuerdo, que es Martín Lutero, y en 1519 eh, Lutero criticó fuertemente esta indulgencia o esta forma de que trataba la Iglesia Católica. Y, y tras la disputa en 1519, como dije antes, una disputa que se llama Leipzig, Lutero declaró uno de los pilares de ahora de la Reforma o del protestantismo, la sola escritura. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad de cualquiera. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios. Por la consiguiente, para Lutero, la única fuente de autoridad es la Biblia. Y acá hay unos versículos donde el Señor nos dice, en 2 Timoteo 3, 16 al 17, y como lo vimos en el mes pasado, vimos estos versículos también en el mes de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Este tema de la indulgencia, hay un versículo clave, que nosotros estamos libres de pecado por gracia, porque nuestro Señor Jesús murió en esa cruz para limpiarnos, para redimirnos. Y nadie va al Padre, nadie se presenta ante el Padre sino por Él, por Jesús. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, hermanos, aquí nace una inflexión, acá nace la reforma por Martín Lutero, cuando él clavó las tesis en esa iglesia. Martín Lutero rechazó todo intermediario entre hombre y Dios. Reconoció dos sacramentos, que es el bautismo y la comunión. Suspendió el culto a la Virgen y a los santos. Suspendió todos los lujos de los templos y del celibato eclesiástico. Ese es el devocional de hoy, hermanos.
hablé un poquito de la Reforma y de Martín Lutero. Ya para la próxima semana viene otro personaje también destacado de la Reforma. Y para continuar, vamos a cantar otra alabanza, el cual el subtítulo o el nombre de esta alabanza es A ti sea la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble del único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Con toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble del único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Bueno, hermanos, continuando la escuela dominical, vamos a tener una oración y luego vamos a leer la lectura bíblica y vamos a pasar a las clases. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre, por este devocional que hemos tenido, Señor, en esta escuela dominical. Y también te damos gracias, Padre, porque ahora vamos a aprender más de ti, vamos a escuchar tu palabra, lo que tú nos tienes hoy a través de los maestros de la escuela dominical. Te pido por cada uno de los maestros, Señor, que las clases que tienen preparadas, que, Señor, la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos aplicar en nuestra vida. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y la lectura de la palabra dice así: ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Vamos a separarnos en clases.